Buenas, me llamo Micael Videla, estudiante de Ingeniería en Informática de la Universidad de Playa Ancha y hoy hablaré sobre Johnny Snow, que desde joven estuvo ligado a la medicina y a su famoso mapa de cólera que tuvo gran repercusión desde aquella época hasta hoy en día. John Snow nació en York el 15 de marzo de 1813. A la corta edad de 14 años se inició como pupilo de un cirujano donde adquirió sus primeras experiencias. En 1831 y 1832 supo sobre el cólera, que le fueron muy valiosas para más tarde. Se gradúa de médico el 2 de mayo de 1838. En 1844 obtuvo su grado de doctor en medicina, estableciendo su consulta de cirujano y médico general en la zona céntrica de Londres. Siempre atraído por la investigación, estudió intensamente la respiración y la asfixia, así como el comportamiento físico y químico de los gases, con especial énfasis en los gases anestésicos. Para aquel entonces, la administración de anestesia era bastante insegura, debido al escaso conocimiento acerca de las propiedades farmacéuticas y su errática administración. Snow diseñó un dispositivo de administración de éter y escribió una guía práctica para su uso, transformándose al poco tiempo en uno de los más prestigiosos anestesiólogos del Reino Unido. Entre sus pacientes más importantes figuró la reina Victoria, a quien suministró analgesia con cloroformo durante el parto del príncipe Leopoldo y de la princesa Beatriz. Sin embargo, no sería anestesiólogo la disciplina que le daría un cital en la historia de la medicina, sino más bien un área muy diferente, la epidemiología. Las epidemias de cólera y el surgimiento de la hipótesis durante el otoño de 1848 se produjo una segunda epidemia de cólera, causando gran mortalidad. Para aquel entonces no se conocía con certeza la etiología ni el modo de transmisión de esta enfermedad, enfrentándose dos corrientes teóricas. Por un lado estaban los contagianistas, quienes sostenían que el cólera se adquiría por el contacto directo con el enfermo, y los miasmáticos que postulaban que se transmitía con el viento. Snow no cedería a ninguna de estas teorías. Preocupado por la gran mortalidad a consecuencia de esta devastadora enfermedad, decidió estudiar su comportamiento epidemiológico. Basándose en el registro de las defunciones por cólera en 1848 y 1849, Snow observó que los distritos de la zona sur de Londres concentraban la mayor cantidad de casos en términos absolutos y daban cuenta de la más alta mortalidad, muy superior a la del resto de la ciudad. Observó que los habitantes de la zona sur obtenían agua para beber en lugares donde estaban altamente contaminadas, y a diferencia de los habitantes de las demás zonas de Londres, quienes la obtenían de sectores menos contaminados. Con estos antecedentes, Snow postuló en 1849 una innovadora hipótesis, sosteniendo que el cólera se transmitía mediante la ingestión de una materia mórbida, invisible a los humanos, la cual debía actuar a niveles de los intestinos, produciendo un síndrome de Raynaud agudo con deshidratación severa. Esta materia mórbida había de reproducirse y eliminarse a través de las disposiciones, las cuales finalmente terminaban en agua del río. La gente, al beber el agua contaminada extraída del río, ingeriría la materia mórbida. Snow publicó una hipótesis en un artículo de 1849, sin embargo, su teoría no tuvo aceptación entre sus colegas y fue duramente criticado en diversas oportunidades. En los años 1853 y 1854, Londres enfrentó una tercera epidemia de cólera. Las compañías que abastecían las bombas de uso público eran dos, donde la anterior epidemia presentaron un número similar de muertes. En 1853, una de ellas se cambió río arriba en un lugar de aguas impolutas. Al darse cuenta, Snow pudo demostrar su hipótesis. Según la tabla, demostró que la compañía que se quedó en el mismo lugar era 8,5 veces mayor a la de hogares abastecidos en las otras compañías. La bomba de agua de Broad Street, a principios de septiembre de 1854, un pequeño sector de Londres llamado Golden Square fue escenario de un brote epidémico de cólera de inusual intensidad, costando la vida de 500 personas en tan solo 10 días. Como vecino del área, Snow sabía que la mayoría de los residentes extraían el agua a partir de una bomba de uso pública. Fiel a su hipótesis, Snow planteó que el severo brote de cólera en Golden Square se debía a la ingestión de aguas contaminadas, y se propuso finalmente demostrarlo. Tomó muestra de 4 bombas distintas. Vecinos del sector le informaron que el día anterior sus aguas habían presentado un mal olor. Intrigado, registró los nombres y direcciones de 83 personas fallecidas y, basándose en su certificado de difusión, visitó algunas de las causas, preguntando dónde sacaban el agua y qué habían bebido.
prontamente confirmó que la mayoría de los moderadores se abastecían de agua extraídas de la bomba de Broad Street. Calculó la distancia entre residencia de cada difunto y la bomba de agua más cercana, observando que en 73 de 83 casos era la bomba de Broad Street y que 61 de 83 difuntos bebían de sus aguas contaminadas en forma constante u ocasional. Entusiasmado por los hallazgos de su investigación, presentó los resultados ante la autoridad sanitaria local, quien decidió inhabilitar la bomba de Broad Street mediante la remoción de su palanca. Inhabilitaron la bomba, que fue una medida altamente impopular entre los habitantes del sector, quienes no comprendían el sentido de la misma. Si la incidencia de casos de cólera disminuía, su teoría quedaría finalmente demostrada. Se dio cuenta que varios de los trabajadores que estaban de una cervecería no habían muerto y que ninguno de los 500 huéspedes había muerto, solamente 5. Snow averiguó que los trabajadores de la cervecería no bebían agua por temor a que se vayan a contagiar, sino que bebían únicamente cerveza. Todas las piezas del rompecabezas estaban en su lugar, y nos confeccionó un mapa del sector en el cual marcó los puntos correspondientes a defunción de cólera y las distintas bombas de agua, demostrando gráficamente la relación espacial entre la muerte por cólera y la bomba Street. Finalmente, el estudio de la bomba demostró que 20 pies bajo tierra había una tubería de alcantarillado que pasaba a escasa distancia de la fuente del agua. Existió filtraciones entre ambos cursos del agua y las denuncias de mal olor del agua emitidas por los vecinos tenían ahora una explicación lógica.